Para empezar vamos a ver lo que es una prima. En un contrato de seguro, el cliente debe pagar un monto determinado que cubra el servicio ofrecido para la cobertura de los riesgos asegurados. Esto sería la definición de prima. Es como si fuera un contrato cliente-empresa. Entonces yo le estoy pagando a la empresa y la empresa cubre mis bienes y si llega a pasarle algo, pues se hace cargo del siniestro. Vale, vamos a explicar las clases de primas. Empezamos con la prima de riesgo, también llamada prima pura o natural o matemática, etc. Esta es la cantidad necesaria que al asegurado le otorgan en caso del siniestro. Esta cantidad tiene que cubrir por completo los gastos, por así decirlo, los gastos del siniestro para pues enmendar la situación. Este concepto nace de esperanza matemática como precio de una eventualidad. La segunda, la B, es la prima de tarifa o también se le puede llamar comercial. Esta prima es la prima de riesgo, pero sumando los recargos, aunque pues hay varios. Uno son los gastos de administración, que estos vienen siendo los sueldos, los gastos de renta de locales o todo eso. También son los gastos de adquisición. Pues prácticamente es la comisión del corredor o del intermediario. O también está el margen de beneficio. Estos son los recargos asignados a la utilidad razonable del asegurador. Y la última, que es la prima de facturación. Esta prima es la prima de tarifa, pero todavía sumándole los recargos de ley. Estos pues son, a fin de cuentas, son impuestos sobre la prima. También puede ser derecho de emisión u otros agregados, y pues también pueden ser intereses de financiamiento. Bueno, la primera prima que vamos a analizar es la prima de riesgo o prima pura. Esta es la unidad más simple y básica del concepto de primas y significa únicamente el costo real del riesgo asumido por la compañía aseguradora sin tomar en cuenta ningún tipo de gasto, como los gastos de gestión, de administración, etc. Nosotros estamos enfocando en seguro de daños, pero hablando de seguro de vida, para distinguir esta prima de la prima de ahorro, se le denomina a esta última la parte de la prima que está destinada únicamente a cubrir la posibilidad de muerte del asegurado. Y bueno, en general el concepto de prima de riesgo o prima pura nace del concepto de esperanza matemática como precio justo de una eventualidad. 3. Así, la prima pura o prima de riesgo la entendemos como la cantidad necesaria para cubrir los siniestros en el periodo considerado y se calcula de la siguiente manera. La prima pura es igual a la probabilidad por el coste medio del siniestro, en donde la probabilidad es el número de siniestros entre el número de asegurados y el coste medio del siniestro es el coste de todos los siniestros entre el número de siniestros. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de modelaje simple para el cálculo de la prima de riesgo que obtuvimos de la página de la Asociación Mexicana de Actuarios. Bueno, tenemos como 3 tablitas pequeñas. Cada una están clasificadas por el tipo de riesgo que estamos asegurando. Y bueno, la primera, el tipo de riesgo es edificio y la cobertura es para incendio. La cobertura es la misma para las 3. Y tenemos varias columnas con la información que necesitamos. Primero está el año, después está la columna de riesgos expuestos, después está la columna del número de riesgos asegurados, otra para la suma asegurada expuesta. La siguiente es para el número de siniestros que tuvimos en ese año. La siguiente es para el monto de cada siniestro. Después está la frecuencia con la que ocurrieron. Y después está el monto promedio. Y bueno, al final está la columna de la prima de riesgo, que es la que vamos a calcular. Y nuevamente la fórmula es la misma que ya habíamos visto antes, que es multiplicar la frecuencia por la severidad del siniestro. En este caso multiplicaríamos para el primer año, para 2003, la frecuencia que tenemos, que es del 0.36%, por la severidad del siniestro, que es la columna que dice monto promedio. Los multiplicamos y obtenemos la cifra que está en la columna de prima de riesgo, y así lo podemos hacer con cada año. Igual en las 2 tablas siguientes. En la que sigue es el tipo de riesgo. En la que sigue el tipo de riesgos ordinarios,
y la cobertura igual es para incendio y tenemos la misma información, el año, el número de riesgos asegurados, la suma asegurada expuesta y la misma información que arriba, y una vez más multiplicamos la frecuencia del siniestro que estamos analizando por el monto promedio, que es equivalente a la severidad que tuvo el siniestro, y obtenemos la columna de prima de riesgo. Y lo mismo hacemos con el último. Una vez más tenemos la misma información y lo único que hacemos es multiplicar la frecuencia del siniestro que tenemos en cada año por el monto promedio y obtenemos la columna de prima de riesgo. Y bueno, ahora tenemos una comparación entre los seguros de vida y no vida. Bueno, para empezar, los seguros de vida son aquellos en los cuales la compañía aseguradora se compromete mediante el pago de una prima, ya sea única o en parcialidades, a pagar la prestación convenida entre la aseguradora y el cliente en el caso de que se cumplan las condiciones previstas en el contrato. Estas son que la persona o personas aseguradas fallezcan o sobrevivan a cierto periodo de tiempo. Y bueno, existen diferentes modalidades para el seguro de vida, como es el seguro de vida en caso de muerte, el seguro de vida en caso de vida o supervivencia y el seguro de vida mixto, que es aquel que te paga la muerte y también te paga una cantidad en el caso de que sobrevivas a cierto periodo de tiempo. Y por otro lado, los seguros de no vida están dirigidos a cubrir los daños materiales que puedan ocasionar pérdidas económicas para el asegurado. Y bueno, los más frecuentes son de automóviles, de incendio, de robos, etc. Y en estos seguros las prestaciones o indemnizaciones están en función de la cuantía del siniestro. Y bueno, otra diferencia entre estos seguros es que el seguro de vida protege la integridad de la persona o personas que se están asegurando, y el seguro de no vida protege el patrimonio de esas personas, ya que está destinado a cubrir su carro o su casa o cosas así. Y bueno, además en los seguros de vida utilizamos lo que ya conocemos que son tablas de mortalidad para poder calcular la probabilidad de que una persona siga viva en cierto periodo de vida, ¿sí?, de tiempo. Y bueno, de ahí saber qué tanto nos conviene arriesgar por esa persona y cuánto debería ser la prima que pague. ¿Sí? La prima comercial, también prima bruta o de tarifa, es usualmente para un año. Sin embargo, hay riesgos que es para menor de un año. Es el resultado de aplicar a la prima neta los recargos e impuestos. Los recargos son el consorcio de compensación de seguros, que este es 1% sobre el capital asegurado para los riesgos extraordinarios, como son los fenómenos de viento de 136 kilómetros, maremotos, terremotos y terrorismo. El que sigue es un recargo del por ciento a la prima neta, para nutrir los fondos del consorcio de compensación de seguros. Y por último es el impuesto sobre primas de seguros. Este es un recargo a la prima neta para contribuir a la recaudación de impuestos del Estado. Por último tenemos la fórmula. La prima comercial se calcula por la prima pura más el recargo de seguridad, que son estos dos, más los gastos de gestión interna, que fue lo que mi compañero explicó al principio, y externa, como es el impuesto. La prima fraccionada es cuando el importe anual se divide para facilitar el pago. Este puede ser semestral, trimestral o meses. Por esto se aplica un recargo que difiere entre compañías. Este puede ser por los gastos de administración, ya sea por los trámites, el cobro de primas y todo eso. Los gastos de adquisición, que son las comisiones de primas y marketing, y gastos de redistribución de riesgos, que es el coaseguro y reaseguro. También hay un recargo comercial, que esto es el beneficio porque la empresa arriesga y el trabajo que desarrolla. En cuanto a la prima fraccionaria, esta es la reducción del periodo del contrato. Esta no se cobran intereses y se puede disolver entre pago y pago.
Aquí la diferencia entre la fraccionada y fraccionaria. Suponiendo en este ejemplo que sea mensual, su pago de ambas va a ser mensual. Su vencimiento en la fraccionada no va a ser mensual, es anual. Sin embargo, en la fraccionaria sí, y en la fraccionada se cobran intereses y en la otra no. Bueno, los elementos condicionados para el cálculo de primas, deducible, conseguro y franquicia, es el subtema siguiente. Cuando una persona contrata un seguro, un cliente contrata un seguro, hay varias variables que son muy importantes calcular para la aseguradora. Estas variables son importantes porque suelen representar un gasto para la aseguradora, entonces tenemos que tenerlas como previstas. Estas variables usualmente, la mayoría, son variables aleatorias que, bueno, lo más que se puede hacer por ellas es asignarles una distribución que se les aproxime o que las modele mejor y, bueno, pues ya calculamos la probabilidad de que ocurran ciertas variables, ¿no? Una de estas variables que son importantes para la asegura es el monto de la pérdida. ¿Qué es el monto de la pérdida? Es cuánto cuesta, por así decirlo, un siniestro, por así llamarlo de alguna manera. Cuando tu cliente sufre un siniestro, pierde una cantidad y esa, usualmente, la tiene que pagar la aseguradora. Y bueno, la vamos a definir como la variable X, ¿ok? Luego, la cantidad pagada por la aseguradora es la otra variable importante, la vamos a definir como Y. Y bueno, con respecto a estas dos, ya se derivan las siguientes variables, estas ya son fijas, ya no son aleatorias, que modifican la cantidad que paga una aseguradora en base a ellas, ¿no? Bueno, la primera es deducible, es el coseguro y la franquicia. ¿Qué es un deducible? Es una cantidad que se pacta entre el asegurador y la aseguradora al momento de firmar una póliza, que consiste en que el asegurado va a pagar una pequeña parte del siniestro que podría llegar a tener el asegurado, ¿no? O sea, no sé, nuestra variable X, digamos, es el total del monto de la pérdida, el total del siniestro, y el asegurado va a pagar una cantidad pequeña de ese total. Ahora, nosotros vamos a representar el deducible como la variable D, ¿ok? Y, bueno, nuestra Y, que dijimos que era el monto que la aseguradora tiene que pagar, o podemos decir que también es nuestro esquema de pagos, se modela de la siguiente manera. La aseguradora, esto nos dice que la aseguradora va a pagar nada, o sea, no va a pagar nada, siempre que el siniestro cueste menos que el deducible. Porque un cliente no va a reportar un siniestro si le sale más caro pagar el deducible que pagar el siniestro completo del solo. Entonces, la aseguradora no paga nada siempre que ocurre eso, pero paga el total del siniestro menos el deducible cuando el siniestro vale más que el deducible. ¿Por qué? Porque, bueno, pues del total, el asegurado tiene que poner la cantidad que valga el deducible, ¿no? Bueno, como en todo, bueno, aquí también podemos sacar la esperanza del monto que la aseguradora tiene que pagar y, bueno, se puede sacar con la fórmula que está aquí, que es la integral desde la cantidad que vale el deducible hasta infinito de X menos D, o sea, del siniestro menos el deducible, por la probabilidad de que ocurra el siniestro, que, bueno, sería la función de densidad que se le haya asignado previamente, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Nosotros tenemos a un cliente que está contratando un seguro con un deducible de 100 pesos, ¿no? Y sabemos que la distribución del siniestro es exponencial de parámetro lambda igual a 2. Entonces, el esquema de pagos nos queda como 0 siempre que el siniestro sea menor estrictamente que el deducible que va a pagar, o sea, 100. Y va a pagar el siniestro menos 100, que es el deducible, cada vez que el siniestro sea mayor o igual al deducible que tiene que pagar el cliente, ¿no? Y bueno, la esperanza la calcularíamos fácilmente con la fórmula que está aquí, con la integral de 100 a infinito de X menos 100, del siniestro menos 100, por
E por 2, E a la menos 2 lambda, que es bueno la función de densidad de la exponencial con parámetro 2, ¿no? Y bueno, también podemos calcular el segundo momento, o sea, la esperanza de y cuadrada, de la misma manera que sacamos la esperanza, bueno, el primer momento, pero nada más elevando el x menos d al cuadrado. Y bueno, el segundo elemento condicionado que tenemos que analizar es el coaseguro. Bueno, de igual manera que con los deducibles, un coaseguro es un porcentaje, no una cantidad, un porcentaje que se pacta entre el asegurado y la aseguradora al momento de firmar la póliza, que consiste en, digamos, darle la responsabilidad al cliente de cubrir con ese porcentaje pactado del siniestro. En otras palabras, pues nada más es un porcentaje del siniestro que va a cubrir el asegurado, aparte del deducible, ¿ok? Bueno, nosotros vamos a definir nuestra variable coaseguro como la letra C, y esa variable va a modificar nuestro esquema de pagos de la siguiente manera. Ahora, cada vez que el siniestro sea menor que el deducible, bueno, la aseguradora va a seguir sin pagar nada porque el cliente no va a reportar el siniestro. Pero si el siniestro es mayor o igual que el deducible, entonces la aseguradora va a pagar el siniestro completo, o sea X, menos la suma del deducible más ese porcentaje del coaseguro que tiene que cubrir el cliente, que sería C por X. C es una cantidad dada en porcentaje, es una tasa. Y entonces eso nos deja como X menos D más CX. Siempre que el siniestro sea más grande que el deducible. Y bueno, pues análogo al deducible, a la esperanza del deducible, nosotros vamos a sacar la esperanza de la misma manera, o sea, como la integral desde d hasta infinito, d antes era x menos d y ahora lo vamos a sacar con respecto a x menos d más cx, por la función de densidad del siniestro, la distribución que le hayamos asignado al siniestro, y ya, bueno, así sacamos la esperanza. Bueno, ahora vamos a dar un ejemplo sobre el coaseguro. Vamos a retomar un poco el ejemplo anterior que vimos con deducible, que nos decía que teníamos un asegurado que contrataba una póliza con un deducible de 100 pesos, pero ahora vamos a considerar también un coaseguro del 10%. Ok, el cliente está asumiendo 100 pesos de deducible y 10% de coaseguro. Entonces, el esquema de pagos que tendrá la aseguradora va a ser 0 siempre que el siniestro sea menor que 100, y también va a ser, y el pago que va a tener que realizar siempre que el siniestro sea mayor que 100, mayor o igual a 100, va a ser de X, ¿ok? X menos 0.1, que sería el 10% multiplicado por la X. Entonces, si recuerdan de la fórmula anterior, tenemos X menos D más CX. Nosotros distribuimos el signo, nos va a quedar el coaseguro multiplicado por nuestro siniestro, y entonces, haciendo la resta, nos va a quedar 0.9x menos 100 del deducible, y siempre que suceda esto, ¿no? Y bueno, de igual manera, pues vamos a calcular la esperanza del esquema de pagos, la esperanza de la cantidad que va a pagar la aseguradora con esta integral. Nada más introdujimos aquí la fórmula anterior, y pues también del segundo momento para calcular la varianza, pues sería esta fórmula, ¿no? Y aquí también se me fue un 2, pero nada más. Y bueno, el último elemento condicionado que tenemos que analizar es el deducible franquicia, o mejor conocido como un seguro que tiene franquicia. Funciona de manera diferente al deducible que vimos anteriormente porque precisamente usa la cantidad pactada entre la aseguradora y el asegurado como un parámetro para saber desde qué momento tiene que empezar a pagar el siniestro. Entonces, eso nos deja con el esquema de pagos, nuestra Y, de la siguiente manera. Nos queda como 0 siempre que el siniestro sea menor o igual, es importante que sea igual, al deducible que se establece entre la aseguradora y el asegurado, y
va a pagar el siniestro en su totalidad, o sea, toda la X, siempre que el siniestro sea mayor estrictamente que el deducible. Y bueno, por lo tanto, la esperanza de este elemento se puede calcular como la integral desde la cantidad pactada, o sea, d hasta infinito, de x por la función de densidad del siniestro, que bueno, es la probabilidad de que ocurra, ¿no? Y bueno, igual el segundo momento se puede calcular de la misma manera, la integral desde el deducible hasta infinito de x al cuadrado por la función de densidad del siniestro. Bueno, ya como un ejemplo, retomando los anteriores, nosotros tenemos un cliente que contrata un seguro con un deducible franquicia de 100 pesos. Y bueno, entonces en este caso, nuestro esquema de pagos va a quedar como que la aseguradora no paga nada, siempre que el siniestro sea menor o igual a 100 y va a pagar el siniestro completo cuando X, bueno, el siniestro, es mayor estrictamente que 100. Y bueno, ya por último, sacar la esperanza de este ejemplo, pues nada más la integral desde 100 a infinito de X por la función de densidad de X, que es exponencial de parámetro lambda, de lambda igual a 2, y bueno, pues ya con eso terminamos de sacar nuestra esperanza, ¿no? Y ya, eso. Se diría que un seguro por índice es en el que el pago contingente se basa en el comportamiento de una variable fija. Algunos ejemplos pueden ser lluvia, viento, la trayectoria de un huracán o los índices de requerimientos solares diarios, entre otros.